Primera epístola de Pedro, capítulo 3, del versículo 18 al 22, es decir, hasta el final del capítulo 3. Dice así la palabra, capítulo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Dice, Pedro termina su sección sobre el sufrimiento injusto de los creyentes con el ejemplo de cómo el padecimiento injusto de Cristo logró el propósito triunfal de Dios. Por tanto, Cristo padeció por los pecados porque fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. En la economía del Antiguo Testamento, Dios requería sacrificios de animales para simbolizar la necesidad de expiar el pecado por medio de la muerte de un sustituto inocente. El Nuevo Testamento presenta a Cristo como el sacrificio perfecto que cumplió todos los símbolos en la realidad de expiar por todos los pecados que alguna vez creerían. Por los pecadores que alguna vez creerían, perdón. Vuelvo a leer esa frase que no está, dice, a ver, el Nuevo Testamento presenta a Cristo como el sacrificio perfecto que cumplió todos los símbolos en la realidad de expiar por todos los pecadores que alguna vez creerían. La frase una sola vez se traduce de la palabra hapax, que significa de validez perpetua, que no requiere repetición. Para los judíos tan familiarizados con su sistema de sacerdocios, este era un concepto totalmente nuevo. A fin de expiar por el pecado, habían matado millones de animales a lo largo de los siglos. Durante su celebración anual de la Pascua, se sacrificaban hasta 250.000 de ovejas. Pero la única muerte expiatoria de Jesucristo acabó con este desfile insuficiente de animales hacia el altar de una vez para siempre. Por consiguiente, en la muerte sustitutoria de Cristo padeció el justo por los injustos, como la ofrenda perfecta por el pecado. Él voluntariamente y de acuerdo con el propósito redentor del Padre, desde antes de la fundación del mundo, llevó sobre sí todo el castigo que los injustos debían pagar. El triunfo en la muerte de Cristo se expresa en la frase para llevarnos a los creyentes a Dios. La frase siendo a la verdad muerto en la carne no deja duda de que la vida física de Jesús cesó en la cruz. La frase pero vivificado en espíritu es una referencia a la persona eterna de Jesús. El texto griego omite el artículo definido, lo que sugiere que Pedro no se estaba refiriendo al Espíritu Santo, sino a que el Señor estaba espiritualmente vivo, contrastando la condición de que la carne cuerpo de Cristo con la de su espíritu. Su espíritu eterno siempre ha estado vivo, aunque su cuerpo terrenal estuvo entonces muerto. Pero 3 días después, este cuerpo fue resucitado en un estado transformado y eterno. A pesar de que Cristo es aquel que en sí es vida eterna, experimentó un tipo de muerte espiritual, definida como cese de la existencia, no como cese de la existencia, sino como una experiencia de separación de Dios. Mientras se hallaba en la cruz, Jesús estaba plenamente consciente al gritar,
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa declaración refleja su sentido temporal y humanamente incomprensible del aislamiento por parte del Padre, mientras que toda la ira de Dios y la carga de las iniquidades de los pecadores fue puesta en él y juzgada. En el cual también se refiere a lo que ocurrió con su espíritu vivo mientras su cuerpo físico muerto yacía en la tumba. Fue denota ir de un lugar a otro. Cuando el texto certifica que Cristo predicó a los espíritus encarcelados, está indicando que a propósito fue un lugar real para hacer un anuncio triunfal a seres cautivos antes de resucitar al tercer día. El verbo traducido predicó, kerutzó, significa que Cristo enseñó o anunció su triunfo como un heraldo. Cristo fue a proclamar su victoria al enemigo, anunciando su triunfo sobre el pecado, la muerte, el infierno, los demonios y Satanás. Cristo dirigió su anuncio a los espíritus, no a seres humanos, o si no, Pedro habría usado Sipchai, almas, en lugar de penumais, una palabra que en el Nuevo Testamento nunca se usa para referirse a personas, excepto cuando un genitivo las califica. Luego hablamos un poquito de esto. Dice, los espíritus encarcelados en el abismo son los que en otro tiempo desobedecieron, en los días de Noé. Son demonios que cohabitaron con mujeres en el fallido intento de Satanás de corromper el género humano y hacer imposible su redención. Pedro identifica aún más a los demonios o los que Cristo predicó su sermón triunfal como los que en otro tiempo desobedecieron. Según la razón de que Dios los atara permanentemente en el lugar de reclusión, esa desobediencia se relaciona específicamente con algo que ocurrió en los días de Noé. Pedro vio al relato bíblico de cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, antes de enviar el diluvio, como una analogía para la triunfal salvación provista por medio de Jesucristo. Los miembros de la familia de Noé fueron las únicas personas, es decir, 8 sobre la tierra, en prestar atención a la advertencia divina y escapar de la catástrofe que se avecinaba de un diluvio universal. Por tanto, solo Noé, su esposa, sus 3 hijos con sus esposas, fueron las únicas personas salvadas por agua, mientras los demás miembros de la humanidad perecieron ahogados en un acto de justicia por parte de Dios. La preservación en el arca de aquellos que le creyeron a Dios es analogía a la salvación que los creyentes tienen en Cristo. Pedro emplea aquí bautismo para referirse a inmersión figurada en Cristo como el arca de protección que navegará por sobre el holocausto del juicio a los malvados. Noé y su familia fueron inmersos no solo en agua, sino en el mundo bajo juicio en el diluvio. Pedro dejó en claro que no quería que sus lectores creyeran que se estaba refiriendo al bautismo en agua cuando especificaba, dijo, no quitando las inmundicias de la carne. Que Pedro realmente estaba refiriéndose a una realidad espiritual cuando escribió el bautismo, ahora nos salva también, está claro por la frase, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El único bautismo que salva a las personas es seco, el espiritual, tanto en la muerte como en la resurrección de Cristo. Para aquellos que apelan a Dios para que los ponga en la seguridad del arca espiritual de la salvación. Así como el diluvio sumergió a todas las personas en el juicio de Dios, pero algunas lo pasaron a salvo, así también el juicio final participará todo el mundo, pero aquellos que estén en Cristo lo pasarán a salvo. Por tanto, Dios provee salvación porque un pecador, por fe, es sumergido en la muerte y resurrección de Cristo, de quien se vuelve propiedad a través
de esa unión espiritual. La salvación no ocurre por medio de un rito, inclusive el bautismo en agua, quitando las inmundicias de la carne, sino por la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Cuando ascendió al cielo, Jesús entró por los pecadores como percursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Desde esa posición, como sumo sacerdote celestial, Cristo intercede continuamente por los creyentes. La declaración final de Pedro en este pasaje y capítulo resalta otra vez que la cruz y la resurrección son las que someten a las huestes angelicales caídas y rebeldes ante Jesucristo y las que salvan el juicio eterno a las almas, que es el mayor triunfo del sufrimiento que alguna vez ha habido de una persona justa. Uf, lo paso fatal porque veo doble con el ojo aquí. En ocasiones dejo de ver. Bueno, siento haber leído tan mal. Bueno, luego si eso lo volvéis a ver en el vídeo. Comentarios aquí. Bueno, para quien está salvo, para quien está en Cristo, para quien ya ha nacido de nuevo, es un texto más que afirma todo, todo lo que ha pasado con nuestra vida, ¿verdad? Básicamente vuelve Pedro a decir, mira, el justo por los injustos. Él padeció por nosotros y gracias a esto nosotros nos hemos salvado, ¿verdad? Coge la analogía, claro, está hablando, ten en cuenta que está hablando a judíos, ¿verdad? A los de la dispersión. Coge la analogía de Noé, el barca, el agua, tal, y introduce este detalle, ¿verdad? Que no se ve por muchos sitios de la palabra y es lo que pasó en esos 3 días en que el cuerpo físico de Jesús, el cuerpo físico que nació como hombre a través de María, ¿verdad? Milagrosamente, porque no tuvo ningún tipo de relación con ningún hombre carnal, sino que dice que fue por obra del Espíritu Santo, ¿verdad? La obra creadora del Espíritu Santo, ¡pam!, engendró a María, produjo un ser humano, completamente humano, ¿verdad? Totalmente humano, que fue el que pagó nuestro pecado en la cruz, ¿verdad? Y estuvo 3 días ese cuerpo muerto. Pero el Espíritu de Jesús no muere, igual que el tuyo ni el mío, no van a morir. Es decir, el Espíritu, lo que nosotros llamamos o alma, ¿verdad? Porque algunas veces eso del alma y el Espíritu es un poco lioso y ya hemos hablado algunas veces y hemos tratado este tema y nos liamos. Pero bueno, el Espíritu de Jesús, no el Espíritu Santo, cuidado, es otra cosa distinta. El Espíritu de Jesús no muere. Lo que muere fue ese cuerpo físico con células, sangre, agua, ¿verdad? Corazón, cerebro. Ese cuerpo muere, ¿ok? Pero el Espíritu de Cristo, 3 días, en esos 3 días, dice que Él bajó, dice textualmente, vamos a leerlo, dice, los que en otro tiempo sobre Él, dice, en el cual también fue y predicó en el cual también fue, de la tumba del cuerpo de Cristo muerto, se desplazó ese espíritu, ¿verdad? Y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Okay? Esto algunas personas dicen que predicó a los que estaban esperando de Jesucristo para salvarlos. Mira, quitaros de rollos. Está hablando de desobedientes. Y por mucho que prediques a un desobediente que ya ha muerto, no se salva. Una vez morimos y después de eso el juicio. Y antes de morir tienes que haber de alguna forma alcanzado la salvación. No que tú lo alcances, sino que haya sido alcanzado. En el Antiguo Testamento, cuando todavía no estaba pagado, las personas se salvaban por creer que esto iba a pasar.
¿verdad? Ya lo hemos dicho muchas veces, eran personas que, entendían que no podía la ley salvarle, tenían celo por cumplir la ley, no la cumplían porque es imposible para el ser humano, pero tenían celo, no había en ellos, no, yo quiero hacer la ley, no, había celo, por eso el sacrificio de los animales cubría y tapaba el pecado de esos pecados de inocencia o esos pecados que era imposible porque nos había llevado la carnalidad hacerlos, ¿verdad? Pero el pecado voluntario, ¿verdad? Ese no se pagaba con una ovejita. Tú eras adúltero, tú eras fornicario, y te llevaban a la plaza, te apedreaban, no había ovejita para poder tapar eso. Entonces, esas personas que creían, sabían que no podían ser salvos por su justicia, ¿verdad? No por obras, pero no podían y a través de los sacrificios estaban ahí confiando de que algún día vendría el Mesías y los salvaría y los redimiría. Esos estaban esperando a que Cristo muriera para que en un momento pasar del seno de Abraham a donde están ahora con Dios, esperando su cuerpo glorificado. Es decir, ahora a quien predicó esto se dan unos espíritus desobedientes. La historia en la parte de Noé, ahí es muy curioso, ¿verdad? Porque si tú te vas a la historia y lo podemos ver si eso, dice que los hijos de Dios se acostaron, cohabitaron con las hijas de los hombres. ¡Wow! Los símbolos esos significa más o menos que los ángeles, de alguna forma, era el poder que tiene un angelito, eh, trabajaron, hicieron cosas con las mujeres y crearon unos seres. Estos seres eran gigantes, que eran de renombre. Estos gigantes murieron todos en el diluvio, ¿ok? De alguna forma el mundo se estaba corrompiendo, Satanás estaba diciendo, mira, si yo cambio a la humanidad y la pongo con una especie distinta, ángeles, hombres, no puede redimirles, porque ¿cómo va a convertir, verdad? Bueno, tendría que hacer algo raro ahí Jesucristo. Bueno, yo qué sé, ellos estaban pensando esto, pero también Dios ya lo sabía. Entonces preparó algo para liquidarlos. En esta época hubo una serie de ángeles con mucho poder que fueron encarcelados y estos ángeles no van a ser, unos van a ser soltados después en el Apocalipsis, otros directamente van de donde están encarcelados al lago de fuego y azufre. Seres muy peligrosos. Hay otros muy peligrosos que también van a ser soltados en el Apocalipsis. Todo esto viene un poco entre la parte de Génesis y la parte de Apocalipsis están numerados. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Entonces, ahí el tema es los que interpretan. Predicó, fue a darle la salvación. No, perdona. Predicar es decirle, mira, se os acabó. Ahora ya he pagado, ya he vencido. Entonces, él lo que fue es a llevar la victoria a esos encarcelados que estaban ahí, ¿verdad? Los otros se enterarían porque estaban libres, pero esos estaban encarcelados. Él personalmente, en espíritu, fue y les dijo, se les acabó, he vencido, he vencido. Al tercer día, el cuerpo muerto, carnal, de carne y sangre, resucita glorificado. Esto es interesante, porque, hola, Killer, Mark. Esto es interesante porque en realidad es lo que nosotros nos va a suceder a nosotros. De alguna forma van los que ya están en polvo o se han comido los peces o todo esto ya muerto en Cristo, su cuerpo va a resucitar en un cuerpo glorificado. Y los que no hayan muerto cuando suceda esto, dice que en un abrir y cerrar de ojos, por eso digo que si viene ahora a mí me va a ser más fácil porque tengo medio cerrado, va a transformarse ese cuerpo a cómo, a como el de Jesucristo. Porque dice que Él es primicia. Él es primicia de los que después resucitarán. Ahora, el misterio que no lo intente resolver, el misterio es que el cuerpo glorificado de Jesucristo está glorificado, está en el cielo.
es un cuerpo glorificado. Podemos decir que es un cuerpo físico glorificado, porque no es con carne ni sangre. A lo mejor la palabra físico tiene que ver con la carne y la sangre. No, quiere decir, tiene algo, es glorificado, sea de luz, sea de lo que sea, es un cuerpo, ¿verdad? Y este está en Dios. Quiere decir, Jesucristo, que es Dios desde el principio, desde la eternidad, que no hay principio, hasta la eternidad, que no hay fin, ahora tiene un cuerpo glorificado en el cielo. El mismo cuerpo, digamos, que nosotros ahora, cuando vayamos para el cielo, tendremos, ¿verdad? Cuando Él venga en el cumplimiento del tiempo. Bendiciones, Marlo. Entonces, eso es lo que está mostrando aquí un poquito Pedro. Es un poco complicado en el sentido de que, bueno, si uno se pone a interpretar y se pone a ver cosas y se pone a deducir y a coger textitos por aquí y textitos por allí, yo recuerdo un día que estuve discutiendo con uno diciendo, claro, no coinciden cosas, ¿verdad? A mí no me vengan con... Además que no, tampoco vamos a entrar aquí. No, es que tiene que predicarle Jesús, tuvo que predicarlos a los desobedientes, a los desobedientes predicarlos. Es decir, una persona que muere en desobediencia, porque si yo ahora muero, muero en justicia. Cuando uno muere en desobediencia, ¿por qué no ha sido obediente? ¿En qué? Bueno, en creer que Jesucristo ha muerto en la cruz y que de alguna manera, o que va a morir en la cruz, y de alguna manera estoy esperando a que eso me redima. No, yo si no creo que Jesucristo ha muerto en la cruz, si yo no quiero eso, si no creo que existe Dios, que no, estoy en el pecado imperdonable, es decir, no estoy creyendo la palabra. ¿Y quién me está haciendo entender la palabra? El Espíritu Santo que me está haciendo, ¿verdad? Convencer de pecado, de justicia y de juicio. No, mira, esto es un charlatán, tú ni existes. Esto es una... Entonces, si estás en esa posición, imposible, no vas a ser alcanzado. Si estás creyendo, luchando bajo tus pensamientos, tus razonamientos y el mogollón perdonad esa palabra, ¿no? Pero de personas enemigas del Evangelio, que son muchos, ¿eh? Muchos ignorantes, están ahí trabajando para el enemigo, trayendo falsos evangelios. Solo hay un evangelio. Y el único evangelio es que Cristo es el que salva. Todo el que venga predicando otro evangelio diferente a eso es anatema. Maldito. ¿Cómo un maldito va a ser salvo? ¿Verdad? No puede ser salvo. Entonces, yo cuando me dicen, no, hombre, es probable que esté salvo, lo que pasa que no entiende bien la palabra. Digo, está predicando, es un pastor, es un evangelista, es un maestro que está predicando cosas que son incorrectas. Es anatema. ¿Qué es anatema? Maldito. Y yo no sé si un maldito puede o no, porque no está creyendo la palabra. No está creyendo la palabra. Lo siento, pues, quieren meter en el saco a todo y en el saco no entra todo. En el saco solo entra lo que Jesucristo alcanza. Y Jesucristo no alcanza lo que no es. Lo que no está preparado, lo que no entra por la puerta estrecha. Entonces, ¿hay un riesgo? Hay un riesgo. Bueno, y nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio, a predicar el verdadero Evangelio, y de alguna forma quien está convenciendo de todo esto es el Espíritu Santo y no somos responsables de los que no quieren escuchar. Pero hay un error gordo. Es como, por ejemplo, yo cuando entré a los evangelistas, la iglesia evangélica. Yo cuando entré a la iglesia evangélica, pues yo digo, ay, los católicos, ¿verdad? Parece como que los católicos no eran salvos y los evangélicos sí eran salvos. Pues esto pasa igual, ¿no? Ahora me di cuenta que ni los católicos, ni los evangélicos, ni los... No, ninguno de esos que están trayendo una doctrina diferente a lo que está diciendo la palabra, no pueden ser salvos. Es más, yo me he dado cuenta, y no es que me dé cuenta yo, es la misericordia de Dios y el propio Evangelio, ¿no? Lo bueno que tenemos los que estamos en Cristo es que entendemos. Anteriormente no entendemos. No se puede entender. El que no tiene al Espíritu Santo, por mucho que diga que tiene el Espíritu Santo, por mucho que
diga que habla en lenguas porque ha sido bautizado en el Espíritu Santo y tal, y no, si el Espíritu Santo te hace entender, y ahora cuando te hace entender, te hace ver todas las burradas que están sucediendo. ¿Estamos en un tiempo complicado o estamos en un tiempo de gran cosecha? No lo sé, no tengo ni idea porque no soy Cristo, ¿verdad? Estoy en Cristo, pero no me ha dado esa revelación. Sí tengo un anhelo de que en un momento dado haya un resurgir. Sí estoy viendo, ¿verdad? Personas que están diciendo la verdad, personas que se están atreviendo de alguna forma a enfrentarse a todo un sistema que se pone en contra, porque están en contra. Y de momento están parados, pero llegará un momento en el que nos ataquen. La palabra lo dice. Todo esto está escrito más o menos en el año 60. Todavía no había llegado la fuerte persecución de Nerón. Pedro estaba diciendo, uy, estáis en la persecución, estáis perseguidos y tal, pero prepararos, no, tener por sumo gozo, decía Santiago, cuando andéis en diversas pruebas. Y todos decían, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Hombre, si estamos perseguidos, tenemos a los judíos y tal, pero vino la persecución. Hubo un incendio en Roma que fue provocado por el mismo Nerón para construir una Roma imperial mucho más bonita y toda la Roma estaba de casitas de madera y quien salió perdiendo fueron los romanos, que es los que estaban allí, ¿verdad? Y los del Imperio Romano, y todos perdieron sus casas, sus hogares, murieron muchas personas y todo el mundo estaba hecho polvo. Los soldados no iban a apagar el fuego, iban a encender lo que no estaba apagado. Eso es visible y claro. Pero él astutamente dijo, ay, tengo que buscar alguien para parar un poco la ira de esto, y dijo, eso han sido los cristianos. Y ahí empezó una persecución con los cristianos terrible, terrible. Los convertían en antorchas humanas, los quemaban, les ponían como antorchas y los prendían fuego en el patio de Nerón. Los echaban, los ponían en pieles de animales ensangrentados, atados, y los echaban a las fieras para que se los comieran. O sea, era una barbaridad lo que pasó con los cristianos. Se metían, yo estaba en las catacumbas de Roma, se metieron bajo tierra para protegerse porque no podías andar, no es decir, oyes, no, te libras, voy a coger los cuantos. No sé si podemos comparar lo que pasó con Hitler y los judíos con lo que pasó con Roma y los cristianos, porque fue tremendo. O sea, la persecución que hubo fue tremenda y murieron muchas personas. Entonces, quiere decir que actualmente estamos como estaban, ¿verdad? Cuando reciben esta carta, no vaya a pasar algo parecido, pues puede ser. En algunos países hay mucha persecución por los cristianos. Ahora, ¿a quién van a perseguir? ¿A los anatemas o a los que realmente tienen la palabra? ¿Y quién los persigue? ¿Los ateos o los propios que están diciendo que son cristianos? Yo no sé, las cruzadas católicas, esas que he ido por el mundo, eran creyentes que iban con la espada en el nombre de Cristo, matando a todo indígena, a todo lo que... Porque entonces, bueno, yo soy consciente de que me estoy metiendo en la boca del lobo, pero ¿qué hago? ¿Me convierto anatema o no? Bueno, si me matan, lo digo claramente, pues me voy con Cristo, no hay problema. La muerte para un creyente que realmente entiende el Evangelio no es pérdida, no es pérdida. Además, no sería porque ellos lo deciden, es porque Dios lo decide, porque yo ahora pertenezco a Él. No hay más, no hay más. Le pertenezco a Él. En la medida, Él quiere usarme para llevar el Evangelio y tal. Fantástico, yo utilizo mi mente, mi corazón, mis ganas para proyectarme y me hago muy... todo lo que era para los negocios, ahora para predicar la palabra, porque creo que he encontrado el tesoro. Y ya no, ya he vendido todo para vivir en el tesoro. Me contaron una historia cuando estaba en los negocios, ¿no? Un poco para indicar la intensidad con la que tenía que trabajar. Y era, un hombre iba por el campo un día paseando tranquilamente y de repente ve una senda que no ha sido pisoteada porque están las hierbas altas, no ha pasado ningún coche ni nada. Y bueno, tenía tiempo y se mete por esa senda
y al final ve como un reflejo, algo que resplandece, llega y es como una especie de cueva y ve que en la boca de la cueva hay un montón de monedas de oro. ¡Wow! Él intenta, esa persona intenta, ¿verdad? Coge la camisa, la tal, se pone para intentar, pero ve que no se puede llevar a todas, no se puede llevar todas. Con lo cual decide, de alguna forma, llevarse unas pocas y irse para casa a coger cubos, palas, carretillas, lo que pudiera, para en un momento dado poder, y se va para casa y vuelve con todo, con cubos, cacharros, mochilas, y empieza y se da cuenta de que contra más saca, más monedas salen. ¡Wow! Esto es imparable. Entonces, ¿qué hace? No se lo va a decir a todo el mundo. Lo que va bajando, va corriendo y se lo dice a los que quiere, a los suyos, ¿verdad? A su mujer, a sus hijos, a las personas. Oye, vamos a coger todo, no sé qué he encontrado, mira, tal, esto, lo otro. Los que le creen se van con él. Los que no le creen, bueno, está loco, está fácil, sí, hombre, ahí va a estar, y me lo vas a estar diciendo. Y ¡bum! Y van para allá, y se da cuenta de que cuanto más, y entonces y al final dice, oye, si vamos a tener para todos, bajan al pueblo, se dicen al todo. Quien cree, sube por las monedas, quien no cree, simplemente ve que hay mucho follón, que hay mucha emoción, pero no participa porque no cree. El Evangelio es esto. El Evangelio es una mina de oro, bueno, más que oro, de vida eterna, que cuanto más compartes, más vida sale. En realidad es, bueno, se lo dices a dos, es probable que a uno te crea, o a ninguno. Se lo dices a 10, es probable que haya 3. Se lo dices a 100, es probable que haya. ¿A cuántos quieres llevar al tesoro? ¿A cuántos quieres llevar a la vida? Depende de ti. Él ya tiene, el tesoro es él, te ha dado la facilidad, el evangelio, la palabra, la boca, ya no tienes que hacer nada más que comunicar que existe. Cuál es la dificultad? Que hay personas que no te creen, digo, bueno, pues no pasa nada, voy al que me cree. Mira, ir y al que os diga paz, ahí quedaros. Al que no, sacudiros, quitaros el polvo, tirar a por otro. Que el tiempo es corto. Ya se acaba, ya se acaba. Llegará un momento en el que digan, ¡ay, se han ido el arrebatamiento! ¿Por qué no les creí? Ahora me toca pasar todos estos tiempos y a ver si no se me endurece el corazón, porque eso es otra cosa. Hay una palabra ahí que dice que Dios va a endurecer el corazón de los que se quedan. Yo no sé, pero bueno, Dios en su misericordia que haga lo que quiera. ¿Ok? Entonces, esto es el Evangelio. A mí, mientras que Dios me permita, soy suyo. Mientras que Dios me permita, no es mío. El Evangelio no es mío. Lo que hago es compartir lo que estoy viviendo. Es diferente, ¿verdad? A cuando es una congregación que es mía, que tengo en esto, estamos creciendo, un nuevo local, un nuevo equipo de música, una nueva no sé qué, un sitio para vacaciones. No, esto no es mío, esto es de él. ¿Entiendes? Entonces, es diferente, es diferente. Entonces, bueno, digo, si Dios me quiere usar, yo he planeado, ya no tengo la mente chiquita de decir, no, no puedo, no, porque todo lo puedo en Cristo. Ahora, ¿qué hago? Pues yo estoy animando a las personas a salir de esa pequeñez en un momento dado. Decir, mira, mientras que Dios nos permita, mientras que Dios quiera, mientras que todavía estemos con vida y tengamos aliento y podamos respirar y podamos hablar, ¿cuántos queremos afectar? Este es el Evangelio. Ya todo está armadito. Si tuvieras que ir tú a la cruz y morir por nosotros o por los salvos, todavía sería un poco complicado. Si tuvieras que saber griego, o tener un conocimiento, sería complicado. Si tuvieras que aprenderte todos los versículos de memoria, sería complicado. No, simplemente se basa en esto. Cree la palabra. Y espera, espera, espera. El resto lo hace Él. ¿Quién pone la emoción en nosotros? El corazón, narices. El corazón lo que pone es dificultad. El corazón lo que pone es duda. El corazón lo que pone. No.
todo. O sea, claro, cuando dice, ese es el corazón y te está llevando a la trampa. ¿Qué? ¿Tú crees que Satanás se va a dividir con Satanás? Es lo que decían a Jesucristo. Es que este está echando demonios por el demonio. No. Si tú estás predicando la verdad, si tú no estás predicando para llevarte a tu bolsillo ofrendas, si tú estás no para orgullecerte y decir que listo soy eso, tú estás predicando la verdad sin ningún compromiso, nada más que con el que, Señor, lo que tú me has dado, eso es lo que hago. Un humilde sembrador. Claro, el Espíritu Santo hace en cada uno. A uno le va a poner todos los dones para cuidar a los que vienen nuevos, los dones de cuidado, ¿verdad? Y de la palabra para alimentar a los que vienen, a los que están interesados, que quieren ser alcanzados por Jesucristo y necesitan comer porque vienen desnutridos de la palabra. O los que les ponen los dones de evangelismo y son como máquinas hablando y tal, y no saben por qué tienen esa pasión, pero es porque tienen los dones y se le da bien hablar, o el que tiene dones de aprender o de servicio, eso no somos nosotros. Tú no te creas que eres tú tan hábil. Es el Espíritu Santo trabajando con nosotros para que conjuntamente el cuerpo de Cristo se vaya formando. Y este cuerpo de Cristo que se está formando ahora, vamos a estar por la eternidad con él. Muchos de los que estamos aquí a distancia nos conoceremos. A lo mejor nos conocemos antes, ¿no? No sé cuáles son los planes de Dios para con nuestras vidas. Pero lo que estoy seguro es que con muchos de los que dirán, te escuchaba en TikTok, y yo te veía ahí que escribías y tal, y en el espíritu nos conocemos. En el cuerpo no, porque esto es como una prisión, ¿verdad? Pero en el espíritu nos conocemos, porque hemos salido de Dios. Y hemos sido creados antes de la fundación del mundo. Hemos sido escogidos, hemos sido llamados y ahora estamos participando en una misión que la único que cuenta es que las personas escuchen el verdadero evangelio. No un evangelio corroído que no lleva a nada. No un evangelio. Tú, de verdad, ¿te gustaría ser pastelero y vender pasteles envenenados? Te cargas a tus clientes, le das los pasteles y ya no va a volver a comprar más porque están envenenados. No. Entonces, importante saber cuál es el verdadero evangelio. Es importante. Yo hoy meditaba, ¿no? Estoy haciendo un proyecto, ya lo iré compartiendo. Se llama Creador de Riqueza, como una máquina. No es una máquina, es simplemente una idea, ¿verdad? Entonces, creador de riqueza. Y eso es el creadorderiqueza.com, pero en realidad faltaría, para no hacerlo muy largo, falta integral. Es decir, la riqueza integral tiene que ver con, primero, estar en Cristo. Segundo, una seguridad en la economía, no estar aquí asfixiado, ¿verdad? Sino tener una seguridad en la economía, pero no porque tú seas hábil, sino porque no eres ya esclavo. Ahora eres libre. Y ahora, no es que vayas a tener porque si Dios quiere que no tengas economía, no, pero sí, si quiere Satanás tenerte, no, porque tú ya eres hijo de Dios. Y no estoy predicando la prosperidad, que hablan de riqueza, no, estoy hablando de que tú no tienes por qué ser esclavo de una economía del mundo, porque tú ya no perteneces al mundo, perteneces al reino. Entonces, hay algo que tienes que aprender. Es decir, hay algo que tienes que liberar de una mente esclava, de un sistema mundano. Y lo tercero es salud también. Tienes que entender qué es lo que está pasando, porque tu cuerpo es físico y necesita salud. Y claro, a veces dices, no, es Dios que me está, claro, todo esperado. Pero también Dios nos da la sabiduría y los medios para que nuestro cuerpo funcione, porque el cuerpo es perfecto, lo ha creado perfecto. Sistema inmunológico no necesitaría pastillas si hoy en día no tuviéramos el problema que tenemos. Sistema inmunológico, Dios lo creó. Tú ponte a pensar, oye, entonces si no existían las medicinas, antiguamente se morían antes. No. ¿Cuántos años vivió Abraham? ¿Verdad? ¿Cuántos años vivió Noé? No, fuimos cada vez viviendo menos y ahora vivimos más, pero no vivimos mejor. Entonces, el proyecto en sí es un poco eso, ¿no? Ahora, number one, si estás fuera de Cristo,
no te sirve de nada tener una buena economía o tener una buena salud. ¿De qué te sirve ganar el mundo si pierdes el alma? Entonces, en realidad, la estrategia del proyecto es, si vas a querer una riqueza integral completa, necesitas estar en Cristo. Y una vez que estás en Cristo, mira, si te manda Dios estar debajo de un puente, no tienes problema, porque sabes que Dios te está mandando ahí y hay un propósito. Y si te mueres, y cuando te mueres, no pasa nada porque te vas al reino de los cielos. Amén. Entonces, bueno, ahí estamos trabajando y ahí estamos, pero y animando, ¿verdad?, a las personas porque hemos descubierto el verdadero evangelio. Y el verdadero evangelio está en la palabra. Yo meditando, que es a lo que iba, hoy digo, ¿cómo he sido capaz de poder entender? Porque yo empecé con muchas lagunas. Yo empecé con muchas lagunas. Y yo, había veces que digo, me tengo que leer todo el Nuevo Testamento y me lo leía para encontrar esa laguna y al final no. Y aún sé, como dice Pablo, no he llegado a la meta, todavía estoy, pero no estoy corriendo para llegar solo a la meta, estoy llegando, estoy corriendo para ganar. Entonces, ¿cómo yo he llegado a tener el conocimiento? No, yo no he llegado. Ha sido la palabra la que me ha hecho llegar. La palabra, no hay más. Y esto tiene que ver como el desarrollo personal, ¿no? ¿Cómo puedo desarrollarme personalmente? Y hay una serie de técnicas y de cosas que te hacen cada día ser más disciplinado, más no sé qué. Esto es igual. O sea, no se trata de que una semana te leas la Biblia entera y luego te tires 3 años sin leerla. Se trata de que tú todos los días un poquito. Todos los días un poquito durante muchos días es mucho más que lo que tú puedes hacer de seguido en un par de días. Lo que es fácil hacer es fácil dejar de hacer. Y lo que es imposible de hacer no lo vas a hacer. Amén. Entonces, digo, a mí me pasa, yo digo, doy tantas gracias, gracias a todos los que estéis ahí. Porque esta ventana es la que me ha hecho a mí estudiar la palabra. Yo, si no hubiera tenido la excusa de que me tenía que poner delante de vosotros para hablar, yo no hubiera estudiado todo lo que he estudiado. Y aún todavía hay veces que digo, cuando termine el Nuevo Testamento, ¿qué voy a hacer? Digo, volver a empezar. Porque es tanto el beneficio que he tenido, ¿verdad? Y ojalá ese beneficio lo haya sabido expresar y volcar, porque para eso recibimos, porque somos vasos, ¿verdad? Y recibimos de Dios, ¿para qué? Para ser útiles y derramarnos en los demás en ese sabiduría. Entonces, bueno, yo, gloria a Dios que entiendo ahora cuál es el Evangelio. Me ha costado, quizás lo último que me ha hecho en cuanto a lo que es la salvación, que es la base, que es la prédica, que es el Evangelio, ¿verdad? Lo he conseguido a través de los 365 días en la gracia. Han sido 365 días, versículo por versículo, meditando estos versículos, que fue un trabajo, ¿verdad?, que hicimos y que terminé sacando versículos y estudiando versículo por versículo. Yo sé cómo uno se salva. Número uno, tienes que saber que tú no te puedes salvar por tu cuenta. No depende de ti. Si crees que te salvas porque he creído, si crees que salvas porque he hecho esto, si te crees, estás mal, estás todavía fuera. Porque claramente la posición para que venga y nos escoja Dios, ¿verdad? Que parece que escoge al azar. No, Él escoge a todos aquellos que están en una posición. Entonces, tú te puedes acercar a esa posición. ¿Cuál es esa posición? Número uno, yo no puedo pasar de esa posición. Dependo de la misericordia de Dios, no de mí. Entonces, no te dejes influir por nadie que te diga que tú puedes pasar de esa posición y que puedes llegar a Dios. Todo evangelio que te diga eso, es que mira, uno se salva orando, es que uno se salva, sí, llegas a esa posición leyendo la palabra. No, sí, claro, yo voy a hacer todo lo necesario para llegar a esta posición, pero no por eso me salvo. Esa posición lo que me hace es mostrarme mi incapacidad. Lo que me hace es mostrarme que no puedo hacer absolutamente nada. O sea, cuando Dios te alcanza, eres consciente de que no vales.
Ese es el arrepentimiento, que en parte el Espíritu Santo pone en la persona que está dispuesta a recibir el arrepentimiento. El arrepentimiento no es darse cuenta de que haces cosas malas. Eso todo el mundo lo hace y no está en Cristo. El arrepentimiento es decir, no, yo estoy haciendo cosas malas porque soy malo y no puedo dejar de serlo por mi propia cuenta. ¿Ah, eso te salva? No, eso te coloca en la posición en la que Él viene y te salva. Nada, nada de lo que tú puedas hacer te salva. Es todo lo que hizo Él. Entonces, olvídate, olvídate de todos esos que te dicen, haz esto, ven a la iglesia, congrégate, es que si no vas a perder la salvación, pero si yo no puedo, no he hecho nada para ganarla, porque no he podido hacer nada para ganarla. Ha sido Él quien me ha enganchado. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora, la palabra te va a decir un montón de cosas, ¿verdad? Y te va a decir, no, porque todavía está el enemigo que quiere colocarte un cacharro y quiere, ¿verdad? Y todavía hay algunos por ahí que predican que la salvación es chachi y que ya no, una vez que te salvas, ya no pecas y que la carne, como ayer Andrés que nos quería ahí. No, tú puedes ser salvo y vivir como un cacharro. No sé, sí, ahí te has quedado como un bebé, como un... Hay abuelos que todavía son adolescentes, que no han salido de la adolescencia. La diferencia, ¿verdad? Hay tres etapas en la vida. La de bebé, que es como una esponja, bueno, la de niño, que es como una esponja, más o menos hasta los 8, a las mujeres antes, a los hombres un poco más tarde, o sea, a las mujeres antes, a los hombres un poco más tarde, hasta los 8 o 9 años, eres una esponja, aprendes, 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 ¡blup! Pasas a la época de la adolescencia, ahí te crees que lo sabes todo y no aprendes nada. Bueno, lo que aprendes lo aprendes aparte de golpes, ¡pah! De caerte, de caer, de tropezar, pero no quieres aprender nada. Uno sale de la adolescencia a la madurez cuando se da cuenta de que tiene que volver a aprender, que no puede depender de sí mismo. Esto pasa igual. La salvación es, no puedo dirigir mi vida. Si no me la dije Dios, voy a morir. Ahora, esa posición, ¿quién la produce? ¿Tu corazón? No. La produce Dios, la produce el Espíritu Santo, te lleva a esa posición. Ahora, tú puedes estar endurecido, ¿verdad? Por la circunstancia de tu vida o por lo que sea y querer. Por eso es tan importante que vengas aquí. Por eso es tan importante que nos escuches. Por eso es tan importante de que cojas y te dirija a alguien y que te rompa y que te eche agua a ese corazón endurecido para que de alguna forma vaya entrando la palabra y puedas salvar. No porque te salves tú, sino porque la palabra haga la transformación para que Él te pueda salvar. Amén. Bueno, el ojo así, chiribiri, me hace, wow, 18:26. Amén. Seguimos. No hay problema. Mientras que Dios nos permita, vamos a seguir predicando el verdadero evangelio. De la forma en la que Dios nos quiera. O montar un caballo, en lo que sea. Vamos a seguir predicando el evangelio. ¿Cuál es el verdadero evangelio? El verdadero evangelio es que tú no te puedes salvar. Cristo proveyó para que tú te salves. Ay, ¿qué tengo que hacer yo? Lo que tienes que hacer tú es creer la palabra y de alguna forma creer la palabra y de alguna forma esperar la misericordia de Dios. Cuando te des cuenta de que, ay, ya te conoces, ya conoces esa carnalidad, cuando te des cuenta que es que ya estás salvo, porque ya el Espíritu Santo ha venido a ti y empiezas a entender las cosas. Hasta que el Espíritu Santo no está en uno, no se entiende nada. No, por eso hay tantas personas que siguen, bah, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No está el Espíritu Santo. No está el Espíritu Santo. Por mucho que hablen en lenguas. No está el Espíritu Santo. Por mucho que oren y vean milagros. No está el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todavía no tienen la humildad, no tiene la mansedumbre, no tiene el amor, no tiene nada. Eso todo lo produce el Espíritu Santo cuando viene, te alcanza y te hace suyo. El que empezó en la obra la termina. Así que bueno, en algunos está ahí trabajando para terminarla y al final la terminará. En otras está trabajando para empezar con ellas. Vamos, apúntate másdecristo.com. Ahora vienen los anuncios. Amén.
Bueno, hasta aquí. Voy a apagar esto para hacer la publicidad.